Bueno, vamos a empezar nuevamente un estudio. Ya hemos visto mucha información. Empezamos los primeros videos, pues un testimonio de parte mía, con algunos errorcitos. El segundo, tercero, cuarto, pues fueron un panorama bastante amplio de algo que tenemos, que es nuestro Dios y cómo debemos estar con Él. Y ya del cuarto, quinto en adelante, ya empezamos a tener más información acerca de todo lo necesario para poder estar con una mentalidad abierta y saber que nuestro Dios existe. Vimos parte de la creación, de la fundación, vimos parte, varias cosas. Ahora, nosotros hemos visto medios animales, medias vacas, medios perros, combinados con otra cosa. No, porque nuestro Dios hizo a todo ser viviente según su especie, según su género, tanto para plantas como animales, peces y aves, y el ser humano. Entonces tenemos plena confianza de que eso sucedió, porque no vemos otra cosa, como dicen muchos, que poco a poco se fue realizando las cosas. No, no hay de eso. Ahora, ¿por qué estamos pendientes de esto? Esto incrementa nuestro conocimiento y además nos da algo tan importante que veámoslo en Hebreos 11, porque esto es básico para nosotros y lo debemos tener siempre presente, porque de otra manera nos vamos a extraviar. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a repetirlo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no vimos cuando fue eso, pero tenemos muchas cosas que podemos observar, que podemos ver, y nos alimenta la fe, la confianza de que eso sucedió. Entonces, ya vimos muchas situaciones, mucho. Si nosotros sabemos lo que a Dios le agrada, ¿por qué no lo hagamos? Tengamos fe, creamos en su palabra, Él nos da la vida eterna. Acuérdense que también en Pedro vimos en el 10, dice, en el capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O estamos con Dios o no estamos. Si no estamos con Él, somos sus adversarios. Y ya vimos que hay conocimiento, ya estuvimos aprendiendo muchas cosas. No podemos nosotros ahora echarnos para atrás. ¿Por qué? Porque reconocemos lo que Él hizo en la cruz, reconocemos que todo fue por Él hecho, para Él y por Él, y todo es de Él. Entonces, no podemos estar en otra cuestión. Y eso es importantísimo, es para nosotros esencial saberlo. Veamos Juan. Apóstol Juan, San Juan, vamos a ver San Juan, capítulo 3 y 36. Vamos a ver ahí, por favor. Todo esto fue hecho por nuestro Dios.
vino aquí a la tierra. Toda su gloria se quitó para estar con nosotros. Y por eso vino a ser como hijo. Y yo seré como padre, dice. No dice directamente, él es mi hijo y yo soy su padre. No, como hijo, como padre. Así como cuando dijo, como paloma. Cuando el Espíritu Santo, cuando soplaba Jesús, dando el Espíritu Santo a sus discípulos, no salían el montón de palomas. Era el Espíritu Santo con su soplo. Cuando movió las aguas, que se descubrieron los cimientos, igual fue. Entonces, comprendamos y entendemos. Todo lo debemos entender. Vamos a ver Juan. Vamos a ver el capítulo 3, en el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense. Y si leemos tantito en el 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús, es como su Hijo. Así lo entendemos. ¿Por qué? Porque esa es la palabra y nos demuestra con muchos hechos lo que sucedió. Hay gentes que se enojan a veces por un designio de Dios. ¿Qué pasó cuando mandaron a Jonás a predicarle a Nínive que se arrepintieran y él no quería ir porque eran muy malos y que se aventó al agua y hasta un pez se lo comió? ¿Qué pasó? Finalmente fue, predicó y los de Nínive se arrepintieron y ya no fueron destruidos. Hay mucha enseñanza, mucha sabiduría en la palabra de Dios y nosotros necesitamos estar perfectamente bien enterados. Además, veamos ahí, ya lo vimos, Romanos 1:20, para que no tengamos desviaciones. Romanos capítulo 1 en el 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay algunas Biblias que le modifican un poquito ahí, pero dicen lo mismo y tratan de desvirtuar a Jesús, que es el mismo Dios. Aquí nos está diciendo que es la deidad completa. Veamos Colosenses 2:9. También ahí hay Biblias que lo tratan de hacer las cosas incorrectas y aún así dice lo mismo la palabra de Dios. Un poco rebuscado, pero dice lo mismo. Hay algunas organizaciones religiosas que hasta se jactan de no sé cuántas cosas. En esas Biblias está todo modificado y sin embargo lo dice. Veamos Colosenses 2, capítulo 2, en el 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando? Veamos el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, tenemos claramente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hablando por medio de los apóstoles, diciéndonos quién es nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que Él es la deidad completa. No tenemos nada que estar pensando en otra cuestión. Veamos Éxodo 3:13. Vamos a ver, desde Éxodo, veamos el capítulo 3. Veamos el capítulo 3, el 3, versículo 13. Vamos a leer
del 13 al 15, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. El Dios de todos ellos es el mismo, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Con cuál nombre? Yo soy el que soy. ¿Sí o no? Entonces, yo soy el que soy, es el Señor, es nuestro Dios. No hay ningún otro nombre. Y se sonaba como a Josué y Osés, cuando se hablaba de Jesús. Pero Jesús, cuando nació de José y María, cuando nació de María, ¿qué se dijo antes en la profecía? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Dios? Yo soy el que soy. Y su nombre será llamado, ¿cómo dijo? Jesús. En ese tiempo era Jesús, porque no existía la J. Cuando ya se inventó la J, ya le pusieron de nombre Jesús. Y hay que tener mucho cuidado con muchas lenguas, con muchos idiomas, porque la fonética de cada lenguaje puede tener alguna diferencia. Pero no es lo mismo tener alguna diferencia a tener un nombre completo cambiado, como muchos que andan diciendo que se llama de muchas formas. Es yo soy el que soy. No hay otro nombre. Después, en la profecía, Dios con nosotros, Emmanuel. Y se le dijo, el ángel le dijo a María, y se llamará Jesús. Y Jesús dijo: yo he venido a que conozcan tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Qué nombre era? Jesús. Entonces, hermanos, pues ya no sé qué más comentarles. Pero esto es esencial para todos nosotros. Ahora, mucha gente habla de apostasía, puro apóstata, puro qué. No saben ni lo que quiere decir apostasía o apóstata. Una persona apóstata es aquella persona que una vez que conoció la verdad, se aparta de ella. Esa es la persona apóstata. Muchos de ellos que hablan y dicen no están ni en la verdad y se atreven a decir que la apostasía. Veamos ahí, segunda de Tesalonicenses, por favor. Veamos, segunda de Tesalonicenses. Estoy hablando un poco fuerte tal vez, pero las cosas son como son, y si no son, entonces no estamos con nuestro Padre Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dijimos que era? Tesalonicenses. Ya me pasé, sí pues. Está atrás de Corintios. Tesalonicenses. Ya me perdí. Ahorita vamos a encontrar. Agüita. Ahora sí. Aquí. Ahora sí ya corren las hojas. Cuando el dedo está muy seco, pues se nos va. Otra vez. Tesalonicenses. Vamos a ver. Vamos a ver. Según de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer 3, el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estas son palabras de Pablo. Vamos a repetirlo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Entonces, a ver, en el 5 nos dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo de todo esto. ¿Se imaginan? ¿Cuánta gente hay ahí sonriéndose, alabando, diciendo un montón de cosas, cantan un ratito, pero ¿qué les dicen? ¿Les enseñan el Evangelio de Jesús? ¿Enseñan lo que es el Evangelio y lo ponen en práctica? No. De nada sirve estar cantando, brincando. Por ahí pasé hoy, estaban hasta moviéndose bastante en una de esas que les llaman iglesias. Hace rato por otro lado cantando un montón de cosas, hablando de Jonás. Jonás tuvo una misión y eso es lo que se tiene que aprender, y que esa misión se cumplió. Eso es. Y además lo usó como señal nuestro Señor Jesucristo para los 3 días que Él pasó en el sepulcro, por los 3 días que pasó Jonás en la panza del gran pez. Todo, les vuelvo a repetir, la Biblia es un todo. Lo que aprendamos de ahí atrás y aprendamos de adelante, conjuntemos todo. Y si algo está fuera de lugar de lo que vayamos leyendo en ese momento, quiere decir que esas palabras no son inspiradas por Dios. Son palabras de hombre que pusieron por ahí. Y es muy fácil detectarlo porque se contrapone con la idea, la palabra y la voluntad de Dios. Esa es la cuestión. Entonces, les comenté la vez pasada, todo mundo hace cuestiones de bendiciones. Abraham le dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Pero ¿quién se lo dijo? Se lo dijo nuestro Padre Celestial. A ver, veamos Deuteronomio. Podemos verlo desde Deuteronomio 7, Deuteronomio 10, Deuteronomio 5, Deuteronomio 28, en muchos lugares está. Vamos a ver, Deuteronomio. Veamos Deuteronomio 7, para empezar. Vámonos por orden. Veamos en el capítulo 7, leamos del 6 en adelante hasta el 11 o 15. Ahí nos dice, cuando tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Ebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, tu Dios. Cuando tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, no tendrás con ellas misericordia. ¿Por qué habla así nuestro Dios? Porque Él es amor, pero también destruye al que destruye su creación. Y todas estas tribus destruían su creación, y además de que tenían otros dioses. Entonces, dice, y no en el 7:3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de tu Dios se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Imagínense. Ahora, veamos ahí. Mismo capítulo en el 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, etcétera, 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 vacas y todo. ¿Por qué está recibiendo la bendición? Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Veamos en el capítulo 10, ahí mismo en Deuteronomio. Veamos capítulo 10, el 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pides de tu Dios? ¿Qué pide tu Dios de ti?
Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quién da las bendiciones? ¿Qué estás haciendo con las manos? Haciendo aspas y sintiéndote grandote y dando bendiciones a todo mundo. El que las da es nuestro Padre Celestial. Y siempre y cuando estés, como dice, aquí dice, ¿qué pide tu Dios de ti? Que le temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas. Eso es. Si tú andas con ellos, no tendrás problemas. Las bendiciones las vas a recibir. De otro modo, son bendiciones del maligno, el diablo. Acuérdense que esa persona también se disfraza de todo y puede hacer cuestiones milagrosas. Puede hacer prosperar a alguien haciéndole creer que es de Dios. Pero si esa persona es blasfema, hace iniquidad, ¿creen usted que Dios le está ayudando a esa persona? Que tenga malos pensamientos, que tenga todo, no le ayuda. Eso lo debemos de saber exactamente. Entonces, no podemos andar nosotros como cristianos verdaderos, andar con las manos por ahí y gritándole a medio mundo, Dios te bendiga. Dios sabe a quién va a bendecir y ya sabemos cómo. Veamos en el 28, vamos a ver, capítulo 28. Aquí está más drástico todavía. Lo que es la obediencia y la desobediencia, dice. Acontecerá, en el 28:1 en delante, vamos a leerlo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, y etcétera, etcétera. Todo es bendito, todo es bendición. ¿De parte de quién? De Dios. Pero siempre y cuando dice, oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ahora, ¿qué sucede cuando no pasa eso? Dice 28, capítulo 28 en el 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza te amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no cumples, ¿vas a hacer qué? No vas a recibir las bendiciones. Y aquí te dice la palabra, maldito serás. No podemos estar nosotros jugando con eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de la gente que se dice hasta cristiana esté haciendo esas abominaciones? ¿Quiénes son ellos para estar dando bendiciones? El único que las da es nuestro Padre Celestial. Nadie más. Veamos otra vez. Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11. Vamos a ratificar esto, porque nosotros debemos estar muy atentos. Hebreos 11, capítulo 11, del 1 en delante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense, es de pequeñitos comentarios de parte del Espíritu de nuestro Dios por las palabras de Pablo, nos está diciendo, pero bien categórico, que todo lo que nos dice la palabra de Dios es verdad.
y que muchas cosas, aunque no las vimos o no las hemos visto, tenemos la convicción de que así fue y así se verá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No estamos hablando mal de nadie, estamos hablando la palabra de Dios, la predicación que hizo el Espíritu Santo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el que da el Espíritu Santo, y los apóstoles, todos los milagros que hicieron fueron de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero por mano de los apóstoles, porque ellos tenían el Espíritu Santo. No cualquiera tiene el Espíritu Santo, no. Veamos, por ejemplo, veamos Gálatas capítulo 1. Aquí vamos a leer, capítulo 1, vamos a leer en el 8. Dice aquí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué cosa es anatema? Es una persona, sea maldito. Esa es la palabra anatema, sea maldito. Hay apostasía, los apóstatas son los que se alejan después de haber encontrado la verdad. Esos son apóstatas. Y no cualquiera encuentra la verdad. Sin embargo, ya hay apóstatas, se alejan. Anatema es aquel que es maldito por las cuestiones que está enseñando o que está diciendo y que no están de acuerdo. Volvamos a leer Gálatas 1, 8, 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito, pues. Esa es la palabra. También hay incrédulos. Ahorita me acuerdo, veamos Juan 20. Juan 20, capítulo 20, creo que ahí está Tomás. Vamos a verlo. Juan 20. Está como a la mitad. 27, aquí está. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Con todo esto que estamos viendo de la palabra de Dios, ¿no podemos ser creyentes realmente? ¿Creemos en la Biblia? ¿Creemos en la palabra de la Biblia? Ya les comenté la vez pasada, los cristianos no creen, porque si creyeran, estudiaran, aquí aprendieran y lo pusieran por obra, y no estar haciendo en sus reunioncitas un montón de cosas que no deben estar. ¿Para qué nos vamos a congregar? Para predicar a nuestro Señor Jesucristo, para tratar de encontrar al Espíritu Santo ahí con nosotros. Si nosotros estamos haciendo lo que no es correcto, el Espíritu Santo nunca va a llegar, y la predicación de nuestro Señor Jesucristo tampoco se está realizando. Entonces, tenemos un montón de cuestiones que podemos estar viendo. Veamos Hechos 19. Hechos 19, ya ando malito, ni modos, pero ahí vamos. Vamos al 19, del 3 al 7. Desde el 1 vamos a leer. Dice aquí: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta de Pablo a esos discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eso le pasa ahorita a la mayoría. Han oído de lejos, pero que lo hayan recibido. ¿Lo han recibido? La pregunta de Pablo. Estas personas ni siquiera le habían escuchado eso. Pero los actuales
Todos ya escucharon del Espíritu Santo. Ahora, ¿lo tienen? ¿Lo han recibido? Qué tristeza que no lo hayan recibido. Vamos a seguir leyendo aquí. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué dijo Pablo después? En el 4 dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Cuando ustedes se arrepintieron, Juan los bautizó. Si no hay arrepentimiento, pues entonces ¿en qué se bautizan? En nada. Entonces dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En nombre de quién se bautizan las personas? En nombre del Señor Jesús. En ninguna otra cosa más. Eso que aparece por ahí de 3 personas, eso no es cierto. Jesús da el Espíritu Santo. El Espíritu no es una persona, para empezar. Jesús sí es una persona y es el único Dios. Ya lo vimos. Entonces, pues, yo no sé, veamos 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 7. Esto es importante porque si nosotros no actuamos con justicia, vamos a tener muchos problemas. De hecho, ya los tenemos porque muchas veces no actuamos así. 1 Corintios, en el 7, vamos a leer 14. Dice, fíjese hasta dónde llega esto. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Imagínense, una familia destruida, pues, ¿a dónde vamos? Yo puedo dar testimonio de esto porque mi familia fue destruida. Desgraciadamente no llegaron, no se pusieron atentos a la palabra de Dios y tomaron caminos diferentes. Algunos, no todos, algunos. Pero sí hay este testimonio que yo sí lo puedo dar. ¿Por qué? Porque eso sucedió. Veamos ahí en 1 Corintios el 6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Va a pelear un hermano de la iglesia, una iglesia con otra iglesia, enfrente de los incrédulos. Si los incrédulos no saben nada, los están echando a perder, los están alejando más de la palabra de Dios. Dice en el 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No sabéis, fíjense, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense todo lo que dice Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados del Señor, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De quién es? De Jesús. Leamos este pedacito otra vez. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Él pagó y Él destruyó y ató a Satanás, cuando Él murió en la cruz y cuando resucitó, acabó con la muerte, nos justificó. ¿Qué tenemos nosotros ahora que hacer?
¿Qué dijo Mateo? Ahí leímos en Mateo 3:8. Fruto del arrepentimiento. Si nos arrepentimos, nos bautizó Juan en agua. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos bautiza con el Espíritu Santo también. Entonces, no podemos estar pensando, veamos Romanos 3, ya lo vimos la vez pasada. Todos los hombres podemos ser mentirosos, pero Dios nunca. Vamos a ver Romanos 3, en el 3 y 4, por favor. Dice aquí, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, fíjense bien, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces, está muy claro todo lo que hemos estado viendo, y lo estamos viendo ahorita muy rápido. La Biblia es un todo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, recordémoslo, y lo que vimos en el Antiguo Testamento, también recordémoslo. Si algún concepto en algunos de los dos lugares está variado, quiere decir que la palabra de Dios ahí fue adulterada. Eso es definitivamente. Veamos Isaías 20. Vamos a ver Isaías 20. Esto es muchos lo usan, comentan esto, y además lo usan mal, porque realmente esto es, ahorita lo vamos a ver, dijimos Isaías 20, capítulo 20, versículo 20. Dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Fíjate, y en aquel tiempo habló nuestro Dios por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Dios, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía, a jóvenes ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Miren qué palabras usa nuestro Dios, pero con qué finalidad las usa. No es como una majadería, es una finalidad lo que está haciendo aquí. Y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Imagínense lo que sucedió aquí con Isaías. Aquí en 20 todo esto lo está diciendo, y ahí se viene ya sobre el desierto del Mar y otras actuaciones que también tuvieron los israelitas y todo el pueblo que iba a estar preso, que iba a estar subyugado. Entonces nosotros no podemos estar, veamos 43, ahí mismo, Isaías 43, 28, veamos ahí. 43, 28, dice, por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Por qué los puso como malditos? Por toda la maldad que hicieron las tribus y que estaban haciendo y que no habían destruido, como les dijo desde el principio. Vas a ir a tener estas tierras, y todo lo vas a destruir. No, ellos se guardaron un poco. Y ahí empezaron los problemas. Por eso es que nuestro Padre Celestial se molestó, se enojó. ¿Se recuerdan alguna vez que dijo ahí? Tembló la tierra, se descubrieron los cimientos y todo por la ira de Dios. Claro,
de alguna manera en algún momento se enojó. No fue en el tiempo de ellos, fue mucho antes, pero eso llega a suceder. Entonces nosotros no podemos estar viendo otra cosa. Veamos ahí, regresemos ahí 28, Isaías 28. ¿Dónde está? 28. Y fíjate cómo iba a suceder todo. 28:20, llegamos aquí. Dice, Isaías, a ver si lo tengo por acá, creo que no. Bueno, 28:20. Dice, desde el 19, y luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana, volvemos a ver lo de los días, mañana en mañana, puede ser tarde en tarde, puede ser noche en noche, aquí en mañana, cada día es un día, una noche es una noche, día es mañana y tarde, noche son vigilias, acuérdense de todo eso. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque tu Dios se levantará como en el monte, como en el valle de Gabón, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. ¿A quién le dice todo esto? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel está platicando todo esto. ¿Quién se airó? Nuestro Dios. Entonces nosotros no podemos estar jugando con un montón de cosas que ya estuvimos viendo, ya las conocemos, y que esto nos tiene que llevar a estar bien. Veamos Mateo, por favor, veamos Mateo. ¿Dónde está Mateo? Mateo, aquí está. Mateo dice, Mateo 12, capítulo 12, versículo 5. Vamos a ver. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? ¿A quiénes? Permítanme, voy a levantar una hojita que se me cayó. Quedaron hasta abajo. Aquí hay una, la otra quedó más allá atrás. ¿En qué la levantaré? Bueno, ahorita lo vemos. Fíjense bien, vamos a leerlo. ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto después de todo lo que ya vimos? Tenían que guardar el día de reposo, lo guardaban. Pero ¿qué pasó cuando Él, el dueño del día de reposo, el Hijo del Hombre, dueño del día de reposo, estaba en la tierra? ¿Qué? También les dijo que en aquellos tiempos los sacerdotes profanaban alguna vez y eran sin culpa porque eran sacerdotes. ¿Sí o no? Veamos, sigamos leyendo aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. ¿Se imaginan? ¿Qué es? Mateo 12, capítulo 5, hasta el 8. Luego allí había un hombre ahí que quería ser sanado, estaba enfermo de una mano seca o algo así. Dice aquí, vamos a ver el 9 y el 10. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seco en la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjese lo que le preguntaron los sacerdotes a Jesús.
una flagrante acusación o pregunta fuera de lugar. Dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echase mano y la levante? ¿Quién? Imagínense. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En estos días, todavía el día de reposo se llevaba bien. De hecho, si alguien quiere guardar el día de reposo, que vea la luna nueva. Cuando esté la luna nueva, al otro día es el primer día. Y ahí cuente 7 días y ahí es el día de reposo. Así es. Lo que ya no podemos saber ahorita a estas alturas es la Pascua y todo eso, porque todo lo revolvieron gente que por ningún motivo debió haber hecho eso y poniéndose a modificar cuestiones que mismo Dios había establecido. La Pascua no la podemos definir bien. Ahorita más o menos sabemos que es entre marzo y abril, el día de la Pascua, y eso que le llaman Semana Santa, ¿qué cosa es? Es una abominación. ¿Cómo van a poner a una persona impía completamente a querer simular o a querer, no sé ya ni cómo llamarle, para justificar sus impiedades y ponerlo ahí sustituyendo al Señor Jesús? Él murió una vez para siempre y no pecó. No es una persona inicua, no es una persona impía, no es una persona... ¿Cómo van a poner a otra persona así? Eso es una abominación para Dios. No puede ser eso. Creer en el Hijo, si no crees en el Hijo, no, la ira del Padre está sobre ti, definitivamente. Entonces nosotros no podemos estar viendo eso. No sé cómo estamos todavía de